Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por supuesto que nos tenemos que alegrar en este día que celebramos el cumpleaños de Juan el Bautista. Nos tenemos que alegrar de un ser humano que obviamente supo ser fiel desde el seno materno. De hecho, hay varias versiones y traducciones de la palabra Juan como tal, pero una de esas traducciones del arameo y del hebreo dice que Juan significa el Dios es fiel. Esa es una de ellas, ¿va? Y me gusta porque Dios es fiel. Obviamente quizá por ello escogieron ese nombre, tanto Isabel como Zacarías, que Dios es fiel, a pesar en la vejez, quita la vergüenza, el oprobio que significaba para una mujer o para una pareja no tener hijos en ese tiempo, pues ¿va? Simple sencillamente se sentían así, como no habiendo sido bendecidas por Dios, ¿va? Y por tanto lo consideraban como una vergüenza, ¿va? Pero Dios es fiel y aún en la vejez hace milagros. Aún en la vejez, cuando ya no esperaba nada, y quizá por eso la duda de Zacarías, pues, somos un par de viejos y sin embargo aquí está Dios actuando. Le costó tanto trabajo creer que obviamente Dios lo prueba dejándolo mudo para que aprenda a meditar y que aprenda a digerir todas las maravillas de Dios y obviamente a confiar de ahí en adelante en Dios, en la omnipotencia de Dios. No solo eso, sino tenemos que alegrarnos porque obviamente, ojalá, y esa es nuestra vocación como discípulos y como cristianos, ojalá todos descubramos nuestra vocación de ser precursores y obviamente que seamos anunciadores en todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras obras, nuestras ideas, nuestros deseos, en todo, nuestra existencia, como Juan, anunciar a Jesús. El gozo del reino está viniendo aquí. Tan lo hace Juan que desde el seno materno ya está anunciando, salta de gozo en el vientre de Isabel, anunciando ya la presencia del reino de Dios que se va a cumplir en Jesús, de la palabra de Dios que se hace fiel, como siempre lo prometió, y que finalmente están viendo ahí hecha carne, pues va. En el vientre materno, Juan ya está saltando de gozo y de regocijo ante esa buena nueva para toda la humanidad. Juan lo sigue anunciando toda su existencia. Dice que el Evangelio hoy, que obviamente desde pequeño ya hacía presencia de Dios. Seguramente, tan es así que se fue a vivir al desierto para seguir en sintonía con Dios, escuchando a Dios, poniéndose de veras al servicio de Dios y después convertirse en la voz. Si ya desde el seno materno empieza a brincar de gozo anunciando, bueno, después se convierte en la voz para Jesús, que es la palabra. Juan es la voz. Y ojalá que nuestra voz nos haga sentirnos así, anunciadores siempre como Juan, precursores de la justicia, de la dignidad, de la fraternidad, de la alegría, del reino que viene continuamente para anunciar, como digo, que Dios es el que salva. Nosotros nomás somos instrumentos
San Agustín dice bellísimamente que en este día empieza hoy el solsticio de verano. Por tanto, la luz del sol empieza a decrecer. Yo no soy astrólogo, ni astrónomo, ni mucho menos, ¿verdad? Así es de que no sé exactamente, no he estudiado esos fenómenos, pero según los cálculos científicos es tal, ¿verdad? Entonces en el solsticio de verano, los astrónomos hacen esos cálculos de que empieza, a partir de este momento empieza a decrecer la luz, lo cual hace para San Agustín una bella reflexión. Dice, Juan el Bautista empieza a decrecer para que finalmente cuando llega en el nacimiento de Jesús, de ahí en adelante empieza a crecer la luz. A partir del nacimiento de Jesús empieza otra vez la luz a crecer, la luz del día. Y entonces la nueva luz, hasta esos detalles obviamente hacen la presencia de Juan el Bautista. Pero además obviamente tenemos muchas cosas que reflexionar porque Zacarías se quedó mudo y obviamente se le suelta la lengua con el nacimiento de Juan. Se le suelta la lengua porque Juan es como dije, la voz que va a anunciar. Ojalá que a todos nosotros se nos suelte la lengua ante la presencia de Jesús, pues la presencia máxima que es la Eucaristía, que nos suelte la lengua no solamente corporalmente, físicamente, guturalmente, que podamos anunciar sus maravillas, sino obviamente en el interior, que nos suelte la lengua para proclamar la misericordia de Dios, que nos tiene aquí a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras fragilidades, que se nos suelte la voz en el interior para proclamar a todos los demás como hermanos y hermanas, para derrotar los racismos y las injusticias, y como hace Juan el Bautista, que desde pequeño empieza a meditar en todas esas cosas en el desierto para después proclamarla. Cuando le piden a él que les dé un consejo a los soldados o al que sea, dice, vivan en la justicia, den a quien merece lo justo de cada uno, el respeto y la dignidad de cada uno. Y en fin, para todos nosotros estamos llamados a ser así, como digo, precursores de Jesús en todo, en la casa, en el trabajo, en el templo, por supuesto, en nuestras relaciones, en la familia, en las amistades, en toda nuestra existencia. Que podamos descubrir a Jesús presente en todo, como lo hace Juan en el vientre materno ante la presencia de María, que le trae la palabra de Jesús, que la sabe identificar y que la sabe poner al servicio de los demás. En fin, que podamos ser nosotros esos que como Juan se proclama después, tan indignos que no se atreve a desatar las sandalias. Y sin embargo, de nadie ha dicho Jesús. Dijo varios cumplidos de varias personas, de la fe de varias personas, pero el más grande cumplido que se haya dicho jamás de cualquier ser humano, lo dijo justamente Jesús, y lo dice a propósito de Juan. Dice simple y sencillamente esto: de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Como todos somos nacidos de mujer, obviamente está hablando de toda la humanidad, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Juan el fiel, Dios es fiel, porque supo ser, Zacarías e Isabel supieron ser fieles, hace que su hijo asimile esa dimensión de fidelidad, y Juan es tan fiel que jamás suplanta a la palabra, simple y sencillamente se convierte en la bocina, en el amplificador de la palabra de Dios, para que todos vean la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, y por supuesto para anunciar todas sus maravillas y para condenar todas las cosas que están contra ese amor, anunciando al reino que viene, al Jesús que viene a salvar y que viene a salvarnos del pecado. Damos gracias a Dios por este fidelísimo Juan, por este gran instrumento de la palabra de Dios, que se convierte en voz desde el vientre materno hasta el final. Juan es el que es decapitado por denunciar las infidelidades de Herodes, por supuesto, y por supuesto que por ser ese que proclama con su existencia, con su testimonio, de la prioridad y la grandeza y centro del reino que está. Y por supuesto, estando tan preparado, cuando aparece Jesús, sabe identificarlo. He ahí el Cordero de Dios. Que nuestra existencia sea
imitar a Juan el Bautista en todas nuestras acciones, palabras, que seamos voz para la palabra, que en todo, en anunciar y denunciar, y por supuesto con nuestra vida podamos ser tan dóciles y tan fieles como Juan el Bautista. Démosle gracias pues al Señor que Él, que mandó a Juan, como es de fidelidad, nos haga también bautizar, es decir, sumergirnos en las aguas del amor misericordioso de Dios, que celebramos siempre en cada Eucaristía, al sumergirnos en esos misterios para resurgir con una nueva dimensión, con una nueva pureza, para anunciar como María, como Isabel, como María, las grandezas del Señor. Pues que el Señor a través de Juan el Bautista nos haga precursores, nos haga anunciadores, nos haga bocinas, nos haga voz que clama en el desierto, en la ciudad y en todos los lugares. Nos ponemos de pie. El Señor cree en nosotros y nosotros en Él, y por eso